Hola, hola mis amigos, espero que estén muy bien. Estamos comenzando con el repaso de nuestra escuela sabática. Estamos en la lección número 13. Recuerden que estamos estudiando una lección muy interesante que se titula Más allá de la muerte. Y esta semana tenemos un título muy interesante que es ¿Sócrates o Jesús? O sea, es como ¿eliges a Jesús o eliges las ideas de Sócrates? Y vivimos en una sociedad donde la gente cree lo que quiere y lo que la gente crea, lo que cada persona crea está bien. Vivimos con esa idea de que si esta persona cree en esto está bien, si la otra persona cree en esto está bien. Y en la Biblia siempre han habido dos grupos: el grupo que acepta a Jesús, las ideas de Jesús, los conceptos de Jesús, la ley de Jesús, y el grupo también que acepta y no quiere aceptar lo que Jesús dice. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma? Me llama la atención cómo la lección comienza esta semana, porque comienza hablando de que Pablo visita a los griegos. Los griegos eran grandes filósofos y estudiosos, y ellos tenían tantos dioses, tantas imágenes, que adoraban a todo. Pero Pablo, cuando visitó a los griegos, me llama la atención, como decía la lección, en Hechos el capítulo 17, el versículo 22 y 25. Vean lo que dice el capítulo 22 y 25. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, Pablo está en Atenas, en todo observo que sois muy religiosos, eran muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Vean lo que estaba escrito en esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo anuncio. O sea, Pablo ve una inscripción a un Dios desconocido. Y cuando Pablo va a Atenas dice: yo no voy a perder la oportunidad, yo acá voy a predicar de Jesús. Nunca perdamos la oportunidad de predicar de Jesús. No importa si usamos los medios, no importa si lo usamos con nuestro ejemplo o con una obra social, no importa. Siempre tratemos de predicar a Jesús. Y Pablo está en Atenas. También algo muy interesante, no es que Pablo se puso a discutir y a pelear porque las otras personas no creían en Jesús. No caigamos en ese error de que porque la otra persona no cree en lo que nosotros creemos, está mal. No. Si queremos predicar de Jesús, hay formas. Y nada mejor que hablar de Jesús con el amor. Y Pablo, cuando predica de Jesús, vean lo que dice el versículo 31 y 32. Me llama mucho la atención cómo Pablo trata este tema. Dice el 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Acá está hablando de Jesús, está hablando de que lo levantó de los muertos Dios. El 32 me llama mucho la atención, vean: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban de él y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Pero el 34 dice: pero algunos de los que se le habían juntado creyeron en ellos, Dionisio y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. O sea, hay un punto muy interesante. Aunque hubo gente que no quiso creer y se burló de Pablo, hubo gente que aceptó este mensaje. Y eso a mí lo que me motiva para predicar el mensaje de Jesús. No todos van a aceptar nuestro mensaje, pero 2 o 3 van a aceptar ese mensaje, y eso es lo más lindo. Dios vino a salvar a todos, pero también nos da la oportunidad de elegir. Bueno, pero ¿en qué creían los griegos? O sea, ¿qué pensaban ellos con una persona cuando moría? Los griegos creían que cuando una persona muere, el cuerpo se vuelve inmortal. Y hemos estudiado seriamente este tema muy interesante, cómo Satanás ha tratado de engañar de que podemos ser inmortales, incluso que podemos ser como dioses. ¿Se acuerdan la lección anterior que hablamos de Samuel? Aunque pecamos, dice Satanás, podemos ser como Dios. Este fue el gran engaño que Dios le hizo a Adán y a Eva. Y eso es lo interesante de esta lección, que Dios, el único que puede ser adorado es Dios. Así que siempre creámosle a Dios
que Él es el único que merece adoración. Nosotros no podemos recibir adoración y tampoco no podemos ser inmortales porque somos pecadores y somos seres creados por Dios. Ahora, Pablo les predica de un Cristo crucificado. Ese tema me llama mucho la atención porque Jesús vino a morir. Entonces Pablo, su tema central siempre fue un Jesús crucificado, pero un Jesús que resucitó y un Jesús que iba a venir pronto. Para los griegos, esto de que Jesús había resucitado y había muerto era como un tema muy duro y casi imposible de creer. Vean lo que dice 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 18. Me llama mucho la atención cómo Pablo habla sobre esto de la cruz, sobre la muerte de la cruz. Vean, 1 Corintios 1:18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Para los griegos, el morir era como una locura y mucho menos que un Dios viniera a morir en la cruz. Entonces Pablo dice, para algunos es locura, pero para otros es bendición. Y esto es lo más lindo de la palabra de Dios. O sea, los griegos creían que era imposible que una persona que moría, Jesús pronto la resucitaría y que cuando Jesús la resucita, o pronto cuando la resucite, iba a resucitar en cuerpo. No, ellos creían que todo era inmortal y que incluso las personas que mueren se convierten en seres celestiales. Pero esto totalmente la Biblia lo contradice. Por eso es que a mí me gusta la Biblia. En Génesis capítulo 1 nos muestra, incluso si ustedes quieren leerlo después, pueden leerlo, Génesis 1 y el versículo 2, cuando Dios hizo la creación. Pero algo muy interesante, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, hizo de él un cuerpo viviente. Y ese cuerpo no era pecador. Los griegos creían que cuando una persona moría, que convenía separarse del cuerpo, separarse incluso del tiempo, porque eso era lo que los motivaba a pecar. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que creó Dios, porque Dios en Génesis dice que todo lo que creó era bueno en gran manera? Cuando Dios veía los árboles decía, es bueno en gran manera. Cuando vio y creó a Adán y Eva, dijo, esto es bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo podía ser que algo que Dios crea ahora puede ser causa del pecado? Los griegos decían, bueno, cuando muero, me separo del cuerpo, del tiempo, y así dejo de pecar, me convierto en un ser no pecador. Pero esto es una idea 100% falsa. El único que ha prometido vida después de la muerte es Satanás. Satanás fue el gran engañador. Eso lo tenemos que tener claro. Vean lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17. A mí me gusta este versículo y lo leímos la semana pasada porque nos deja muy claro. Miren lo que dice Génesis 2:17. La Biblia dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, Dios había dejado 100% escrito que el que pecara, esa persona iba a morir. Adán y Eva, si pecaban, estaban 100% seguros que iba a morir. Pero vean cuál es el gran engaño de Satanás. Y Satanás es muy astuto y nos hace creer que aunque pequemos podemos llegar a ser dioses, podemos llegar a ser seres importantes. Pero vean lo que dice ahora Génesis, el capítulo Génesis 3:4. Vamos a leer Génesis 3:4. Acá lo estamos diciendo lo que dice la Biblia, porque si la Biblia lo dice, entonces es verdad. Yo por lo menos creo en la Biblia. Dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Vean qué interesante. Satanás diciéndole a Adán y a la mujer, si tú pecas, no vas a morir. Ese es el gran engaño de Satanás. No importa lo que hagas, no importa lo que pienses, no importa nada. Tú no vas a morir. Pero Dios dijo claramente, el que muera, morirá. Y le dijo eso a Adán y Eva. Usted, Adán, si come el árbol del fruto de ahí, usted va a morir. Pero Satanás es muy astuto y dijo, no, ustedes no van a morir. Entonces, el único que ha ofrecido vida
después de la muerte, mientras una persona está muerta, es Satanás. Dios le va a dar vida a la persona que resucite cuando Él venga pronto. Y a mí eso me emociona y a mí eso me gusta mucho de Dios. Entonces, el tiempo y el espacio, o el tiempo y el cuerpo, no es que son malos. Lo malo es el pecado. Y el causante del pecado, ¿quién es? El causante del pecado es Satanás. Satanás es el que ha tratado de desviarnos y hacer del pecado como algo lindo y echarle la culpa a otras cosas. Y por eso es que los griegos creían esto. Creían que al separarse del cuerpo alcanzaban la perfección y al morir alcanzaban la perfección. Y la perfección, como ellos creían que la alcanzaban, con la inmortalidad. El único acá que la Biblia es clara que dice que es inmortal es Dios. Dios es el único que es inmortal y eso es lo que a mí me gusta, porque Dios, Apocalipsis dice que Dios es desde el principio y es hasta el fin. Él es el alfa y la omega. Por eso es que me gusta Dios. Nosotros no podemos llegar a ser inmortales. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados y el pecado incluso nos ha hecho bajar tanto. Entonces, pero por eso es que está Jesús, y Jesús murió en la cruz y Él nos quiere ofrecer salvación. Pero el que nos quiere engañar sobre el tema de la inmortalidad es Satanás. Vean lo que dice también 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 y 20. Dice el versículo 19 y 20. A mí me gusta mucho este versículo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la Biblia es clara: el cuerpo que nos dio Dios lo tenemos que cuidar, y Dios nos lo dio para cuidarlo, nos dio para que podamos llegar a ser perfectos también. No, la Biblia no le echa la culpa al cuerpo, no le echa la culpa a lo que está en nosotros. Por eso es que la Biblia es clara: nos dio el cuerpo porque también es templo, dice que es templo del Espíritu Santo. Así que podemos decir que lo único que Satanás ha hecho creer que nuestro cuerpo es el causante del pecado es para que nosotros lo destruyamos y que no valga nada. Pero Dios dice: no, el cuerpo es valioso, incluso es templo del Espíritu Santo. Y para terminar, veamos lo que dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 15 al 17. La Biblia dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo. Y vean esta parte que a mí me encanta. Dice: entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice el 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Jesús pronto va a venir. Jesús, si tú mueres y si yo muero, y las personas que murieron en Jesús pronto serán resucitadas. No están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, ni en una estrella. No, la Biblia es clara. Una persona que murió está en donde la dejaron, en el Seol o en el cementerio. Pero Jesús pronto va a venir. Por eso, si tú tienes todavía la oportunidad de aceptar al Señor, acéptalo. Y si mañana te toca morir, el Señor, cuando venga, te va a resucitar y vas a estar en el grupo de los salvos. Pero ¿sabes? Satanás ha tratado de hacer creer de que no podemos lograr esto por causa del pecado. Pero Jesús dice: yo morí en la cruz. Puedes lograr alcanzar salvación porque yo ya morí en la cruz. Y por gracia, y si nosotros queremos recibir a Jesús, Jesús nos va a dar la salvación. Así que recuerda, es tu decisión. Las ideas de Jesús, las ideas que están en la Biblia, o las ideas de Sócrates, o las ideas del mundo. Solo hay una opción que podemos elegir. No podemos elegir ni dos ni tres. O Jesús, o elegimos en contra de Jesús. Que Dios te bendiga y recuerda, estudia tu lección.